Muy buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida a esta primera conferencia. Em, Veo muchos nombres conocidos por acá ya conectados, pero para quienes no me ubican, mi nombre es Xiomara Zapón, soy gerente de conocimiento del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y también participo como vicepresidenta del capítulo ACI en Guatemala. Así que nuevamente les damos la bienvenida a la serie internacional virtual Siempre Avanzando en Concreto. Les quiero comentar que esta iniciativa nació en el 2025 e inicialmente estaba dirigida especialmente a los estudiantes, miembros de capítulos estudiantiles del ACI. Sin embargo, conforme la serie avanzó a lo largo del año pasado, se unieron tanto profesionales como estudiantes y tuvimos alrededor de 1.600 participantes durante todo el año de diversos países. Este año la serie también se desarrollará desde el mes de marzo para concluir en el mes de noviembre. Incluirá 6 conferencias técnicas con la participación de expertos nacionales e internacionales que nos permitirán pues ampliar y continuar ampliando nuestros conocimientos sobre la construcción con concreto y especialmente pues este año que se cumplen 50 años de un evento sísmico bastante importante en Guatemala. Queremos reforzar conceptos sobre sostenibilidad y resiliencia. Em, Les damos una cordial bienvenida nuevamente a los participantes. Tenemos personas unidas desde El Salvador, Nicaragua, México, Ecuador, España y Guatemala. Recuerden que para quienes cumplan con el 80% de asistencia, 5 de 6 conferencias podrán obtener al finalizar la serie un diploma o una constancia de participación. Y como les he comentado anteriormente, esta serie pues es una iniciativa del Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, el capítulo ACI Guatemala, y este año pues con el apoyo de la empresa SICA, de quienes tenemos un breve mensaje, el cual les invito a que escuchemos. Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en SICA vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global. Y desde hace más de un siglo, estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado. Porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación. Y nuevamente, pues un agradecimiento especial a la empresa SICA, que pues con su patrocinio apoya la divulgación del conocimiento y nos permite, nos facilita llegar a todos ustedes. Muy bien, y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Enrique de León Brand. Nos hará la presentación Resiliencia Sísmica, Servicio hacia la Vida y el Patrimonio. Enrique es ingeniero civil por la Universidad Rafael Andívar. Él cuenta con 15 años de experiencia profesional, un máster en Administración de Empresas por la Universidad EAFIT de Colombia, con estudios de maestría en Ingeniería Estructural, estudios de especialización en Ingeniería Marítima por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Marcación Andalucía. También cuenta con estudios de especialización en estructuras de madera, entre otros. El ingeniero de León Brand fue director de Ingeniería Civil en 2018, del 2018 al 2020 y vicedecano en el periodo 2021-2023 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Andívar. Y durante los periodos
2020, 2022 y 2022-2024, también se desempeñó como vocal de juntas directivas en la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES, así como coordinador del Comité de la Norma para el Diseño Estructural en Madera. Es miembro de diversos comités técnicos en Cobanor y fue representante del Foro de Rectores en el Consejo Nacional de Normalización del 2022 a enero del 2025. También fue miembro de la Brigada de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica para reconocimiento de daños por los terremotos de Turquía en el 2023. Ha sido conferencista en congresos y seminarios tanto a nivel nacional como internacional, y Enrique es diseñador estructural senior, socio, fundador y director de desarrollo en Perform, firma de ingeniería estructural de edificios. Así que hoy nos acompaña Enrique. Enrique, bienvenido. Lo invito a abrir su cámara. Muchas gracias por aceptar Gracias. la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Estamos pues entusiasmados de dar inicio a la serie este año y sobre todo pues reforzar, como comentaba, estos conceptos de resiliencia, sostenibilidad, eh, siendo un año pues muy particular para nosotros en Guatemala, pero definitivamente pues son conceptos que también em, tienen ese impacto a nivel internacional. Así que un gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por aceptar compartir sus conocimientos. Em, Bienvenido. Muchas gracias, Omara. Un gusto. Muy buenos días tengan todos desde donde los estemos saludando. Gracias de nuevo al Instituto del Cemento y del Concreto por pensar en su servidor. Y qué gusto, en realidad, va a ser arrancar esta serie internacional hablando de algo tan importante, ¿no? Que al final de cuentas viene siendo para mí la esencia de gran parte de lo que hacemos a nivel de ingeniería estructural y de hecho muchos otros servicios que prestamos alrededor de la ingeniería civil. Entonces, tal cual se mencionaba hace un momento, yo les voy a hablar de resiliencia sísmica desde una perspectiva del servicio que presta hacia la vida y el patrimonio y voy a ir extendiéndome un poquito más en este tiempo alrededor de esas dos ideas, porque estamos muy acostumbrados o damos, incluso desde la perspectiva normativa, damos por sentado que el servicio a la vida es un hecho, ¿verdad? Y que es algo que teóricamente está garantizado a través de las normas y las buenas prácticas de la ingeniería. Claro que con todos los retos que esto conlleva a nivel de aplicación, de implementación y de cumplimiento, pero hay una perspectiva que es bien importante y es en sí en lo que consiste la resiliencia sísmica, que es en la protección, además de la vida, del patrimonio. Y yo espero con esta presentación compartir con ustedes algunas estrategias que no tengo la menor duda que les van a servir mucho para poder hablar de edificios resilientes y se van a sorprender que muchas de esas herramientas ya las tenemos, ¿verdad? Yo sé que a priori podríamos estar hablando de sistemas de protección sísmica, de aislamiento, de disipación, pero hay muchas cosas que ya las tenemos y las podemos aplicar que no son aislamiento y disipación y que pueden funcionar. Entonces, nuevamente va a ser un gusto compartir los siguientes minutos con ustedes, ¿verdad? A mí me encanta compartir esta frase de uno de mis libros favoritos, sobre todo para compartir con mis hijos. Em, y es que esta frase que nos deja el Principito, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos. Y yo quiero empezar compartiéndoles que personalmente soy alguien que suele apreciar mucho la arquitectura. La arquitectura que hace sentir comodidad, que hace sentir confort, me encanta, ¿verdad? Y detrás de esa arquitectura hay muchas otras cosas que generalmente solemos no valorar por cuestiones inherentes a cómo es que nos hemos ido organizando en este mundo, ¿verdad? Una buena arquitectura, un buen diseño, una buena construcción puede generar
espacios que mejoren nuestra calidad de vida. Una iluminación correcta nos va a hacer consumir menos energía cuando, si hiciéramos el ejercicio de cuánta energía nos podríamos ahorrar a través de un diseño correctamente realizado. Y les aseguro que se van a impresionar de todo lo que podríamos hacer con ese presupuesto de energía que nos ahorramos, ¿no? E igualmente, vámonos a cosas tan básicas como cuando nos vamos a un centro comercial o a algún lugar, nos estacionamos y los estacionamientos son pequeños y nuestro carro es nuevo y ya sentimos que le van a pegar un portazo o ya lo tenemos garantizado. Pues justamente esas son cositas que vivimos todos los días, estamos inmersas en ellas todos los días y muchas veces no estamos conscientes de ello. Y justamente la resiliencia sísmica viene en esta línea, porque no vamos a estar conscientes de cuál es nuestra resiliencia hasta el momento en que ocurra un terremoto. Y ahí tengamos una buena referencia de que sí, nuestras normativas, nuestras autoridades reguladoras, nuestros ingenieros y nuestros constructores hicieron las cosas bien. Y mientras tanto, en la mayoría de nuestros países de América Latina, tenemos que aceptar como una deficiencia existente, es que la autoridad no tiene la capacidad de controlar que cada uno de esos pasos esté correctamente realizado, ¿no? Entonces yo voy a centrar mucho de esta presentación en una experiencia que tuve, que fue hace justamente en estos días, hace 3 años, de visitar Turquía después de los terremotos después de los terremotos de febrero. Y porque en realidad creo que es algo que le puede pasar a cualquiera de nuestras sociedades. Es algo, es un evento que Turquía tuvo la mala suerte, pero que nos puede pasar a cualquiera y que son justamente lecciones muy recientes que podemos aprender para implementar desde ya en materia de resiliencia, ¿no? Entonces, entrando en ello, les comparto este video. Para mí, el poder hacer esa visita fue una mezcla entre inspiración, fue una sacudida a nivel profesional y personal, porque justamente eso que están viendo ustedes en su pantalla es lo que vimos, ¿no? Una cantidad de edificios particularmente grande con un daño estructural impresionante, todo lo que vemos en los libros, todo lo que vemos en las fotografías, extendido a lo largo de muchos kilómetros. Nosotros visitamos ciudades que estaban a 300 kilómetros de distancia y el daño que observábamos era igual, ¿ok? Imagínense ustedes 300 kilómetros de distancia, estamos hablando de que ocupa gran mayoría o el ancho completo, por así decirlo, de alguna de las provincias de sus países, o en el caso de mi país sería casi que el ancho del país, ¿no? De extremo oriente a occidente. Así es que en realidad los terremotos son fenómenos que tienen la capacidad de hacer un daño muy extendido y imagínense ustedes qué es lo que pasa cuando demandamos todos esos servicios de rescate, de reconstrucción, de comunicación, de alojamiento temporal al mismo tiempo. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Como cuando fue el COVID. ¿Qué pasa si todos nos enfermamos al mismo tiempo y todos vamos al hospital al mismo tiempo? Pues las camas, los hospitales se quedan sin camas. Y por ahí va la línea de lo que nosotros podemos perseguir a través de la resiliencia, ¿no? Que justamente el impacto de esos fenómenos sea menor, ¿no? Lo podamos controlar mejor. Para entrar un poquito en cuestiones técnicas, les comparto algunos números y algunas características del terremoto de Turquía, porque en realidad aquí vamos a empezar a observar cuestiones que en las normativas está implícito y de hecho ocurre en muchas ocasiones que cuando estamos en la universidad o estamos en alguna parte aprendemos algo, pero lo aprendemos sin poder profundizar y sin poder comprender a fondo cuál es la intención de lo que se plasmó hasta en una misma ecuación, ¿no? Yo siempre recuerdo
cuando estaba estudiando la ecuación de Bernoulli, que todos la estudiábamos y todos la utilizamos para ganar los exámenes de mecánica de fluidos y de hidráulica, pero en realidad hasta mucho después, a través del uso recurrente de la ecuación, me permitió observar cosas y comprender cosas que van mucho más allá que resolver los problemas típicos que nos dejan en la clase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingeniería sísmica, de ingeniería de terremotos o de ingeniería estructural, hay dos cuestiones que quizás hay que tomar hay que empezar a aterrizar mucho, ¿no? Primero, las cuestiones relativas a las aceleraciones de diseño. En la gráfica de la parte superior podemos ver el espectro de diseño de la normativa turca del año 2018. Turquía tenía al año 2018 una normativa que servía y que estaba actualizada en materia de ingeniería de terremotos. Entonces la pregunta es, ¿por qué vimos en el video anterior todo el daño en los edificios si había una norma del 2018 actualizada para cumplir los requerimientos sísmicos? Es una pregunta muy válida que tenemos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el gráfico que tenemos del lado derecho, tenemos el espectro de diseño para diferentes tipos de suelo. Z sub A, Z sub B, Z sub C, D y E los tenemos ploteados con líneas continuas. Y los espectros de aceleración de los sismos que ocurrieron, unos 7.5 y unos 7.8, los tenemos dibujados con línea discontinua, con línea punteada. Démonos cuenta de que efectivamente los espectros de aceleración de los dos terremotos que ocurrieron superaron a los espectros normativos, a las aceleraciones que las normas planteaban para diseñar los edificios. Veamos también este pico tan importante que se ve en la zona de la meseta, es decir, estructuras con periodos cortos, ahí sufrieron mucho, ¿no? Y también incluso estructuras con periodos largos, cerca de los 2 segundos. Miren ustedes cómo es de que la aceleración del sismo de 7.5 supera los espectros normativos. Entonces, lo primero que podríamos decir nosotros es, el sismo fue mayor que la aceleración de diseño, la aceleración normativa. Entonces, eso justifica de que tantos edificios colapsaron. Segundo punto, entendamos cuál fue la magnitud del daño del sismo para poder responder a ese segundo punto, a esa pregunta que les planteaba. Y para eso tenemos el gráfico de la izquierda, ¿no? Aquí tenemos en el eje horizontal, tenemos diferentes ciudades de la provincia o la zona donde se desarrolló el terremoto. En este otro eje tenemos diferentes niveles de daño. Por ejemplo, aquí tenemos edificios que colapsaron, ¿ok? Tenemos colapsos, tenemos edificios que deben ser demolidos, edificios con daño severo, con daño moderado y ligeramente dañados. Y aquí en el eje vertical tenemos cantidad de edificios. Entonces, imagínense ustedes que para determinar la cantidad de edificios que colapsaron, nosotros tendríamos que agarrar cada una de estas barritas que tenemos en la primera fila, ponerla una sobre otra y a ojo, ¿cuánto calculan ustedes cuántos edificios calculan que habrán colapsado? Cerca de los 20.000, ¿no? Imagínense ustedes, 20.000 edificios. En México en el año 85 colapsaron alrededor de 300 edificios y aquí estamos hablando de 20.000 edificios. ¿Ok? Edificios que deben ser demolidos. Igual, agarramos toda esta fila, una sobre otra, y tenemos un daño y tenemos una cantidad grande. Pero miren este número, donde tenemos la línea punteada. Si colocamos cada una de estas barras, en donde las ciudades que más aportan son Kahramanmaraş, Malatya y Hatay, que son las ciudades que vieron en el video anterior, estamos hablando alrededor de 100.000 edificios con daño severo. Imagínense ustedes qué van a hacer con 100.000 edificios con daño severo en una sociedad. Bueno, primero pensemos que sí, que hubo un seguro, pero ¿quién va a dedicarse a atender eso? Es que ni siquiera existe capacidad
de construcción para poder atender eso rápidamente. Y entonces, pasando un poquito, regresando un poquito al espectro, nos damos cuenta de que efectivamente ese fenómeno de que los sismos fueron un poco mayor o en algunas partes bastante mayor a los espectros de aceleración, pues aquí tenemos, ¿no? Causa y efecto. Pero esto que tenemos aquí, por ninguna razón debe justificar el colapso. ¿Ok? Y voy a seguir hablando un poquito más de eso. Entonces, primera reflexión que les quiero dejar y pensemos en esto durante unos segundos. Estas tres fotografías son de tres edificios de la zona que les compartía. ¿Ustedes creen de que a nivel de ingeniería, como ustedes pueden observar los edificios en las fotografías, creen que la ingeniería fue un éxito o fue un fracaso? Unos segundos para que lo mediten. Nuevamente les pregunto, ¿creen que fue un éxito o creen que fue un fracaso? ¿Ok? Quienes quizás sean más allegados al área de ingeniería estructural, tienen claro que esto fue un éxito. ¿Ok? Los edificios se desempeñaron exitosamente. Pero les aseguro de que para los dueños de los apartamentos en esos edificios, que para las aseguradoras y para toda la gente que no convive en el ámbito de la ingeniería estructural y sísmica, esto fue un fracaso rotundo. Y ahí es donde nos estamos despegando de la realidad, porque las normativas lo que a priori están protegiendo es la vida. Y la gente que estuvo habitando esos edificios durante el terremoto sobrevivió, ¿ok? Mientras que muchísimos otros edificios colapsaron y en esas ocasiones sí perdieron la vida. Para que se hagan una idea del tema de cuántas vidas se perdieron en ese terremoto, hay una reflexión que justamente con los colegas de México le hemos ido dando seguimiento. Y el gobierno de Turquía reportó alrededor de 50.000 fallecidos. Pero los gobiernos, ya saben ustedes que esos números los suelen atender a favor de ellos. Y hay una estadística que me compartía el doctor Carlos Méndez Galindo de México. Y se supo que alrededor de 300.000 tarjetas SIM se desactivaron después del terremoto. Entonces, imagínense ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un dato que nos permite hacer un sondeo, alrededor de 300.000 líneas de teléfono desactivadas, con 50.000 muertes reportadas? Es decir, hay una brecha grande ahí, ¿no? Y estamos pensando de que eso que vimos en Turquía es algo que solo en Turquía podría pasar. Y miren ustedes, les pongo aquí sismos de Guatemala, San Marcos año 2014 y San Marcos año 2017. Y del lado derecho tenemos Turquía 2023. Y la verdad es que podría decirles que todas son de Turquía o todas son de Guatemala, porque lo que vimos y lo que ocurrió es exactamente lo mismo. Entonces, en ingeniería quizás ya tenemos bien claro qué es lo que puede pasar. Cada vez que hay un terremoto, cada vez que pasa algo, no vamos a descubrir algo diferente, ¿verdad? No vamos a descubrir un fenómeno físico, no va a pasar nada, o sea, nada nuevo, ya sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y entonces también, para poner en contexto lo que significan los terremotos, les muestro este estudio de Naciones Unidas, en donde los terremotos son, de acuerdo a este estudio, entre el año 98 y el 2017, los fenómenos naturales que más muertes han causado. Si creen ustedes que han sido los huracanes, que han sido las inundaciones o las heladas o cualquier cuestión, pues ahí tienen el dato y es que no. Entre esos años, los terremotos fueron los que más muertes causaron y se llevaron el 56% de la estadística. Es decir, tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande a nivel de sociedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atender a esa problemática con las herramientas que tenemos hoy por hoy? Empecemos a entender la cuestión, ¿no? Primero, me gustaría
que veamos justamente esta gráfica de FIMA, ¿ok? Y empecemos por centrarnos aquí en esta línea, en esta fila, que es Basic Code, ¿no? ¿Qué quiere decir Basic Code? Quiere decir que la aspiración de nuestras normas va a prestar este tipo de servicio. Si nosotros nosotros aplicamos correctamente nuestras normas a lo que podemos aspirar o lo que podemos esperar, es esto que está aquí. ¿Qué quiere decir? Primero, esto también es súper importante que lo tomemos en mente, ¿no? Que lo tengamos en mente. Primero, estamos hablando aquí de tres diferentes tipos de sismo, ¿no? Tenemos aquí un moderado, un mayor y un extremo, ¿ok? Y se dan cuenta que aquí la forma en tipificar, por así decirlo, un terremoto moderado, mayor o extremo, estas palabras pueden cambiar un poco de un país a otro. Hay unos que es recurrente, frecuente, otro severo y otro extremo, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, en la medida de que ese movimiento es más grande, la prestación o el desempeño, término clave que vamos a repetir varias veces en esta presentación, pues es diferente, ¿no? En un sismo moderado, vemos el edificio con un poquito o nada de daño, ¿no? En un sismo mayor, vemos que el edificio ya tiene un desplazamiento mayor y tiene algún tipo de falla. Y en un sismo extremo, vemos que existe un daño un poquito mayor, ¿no? Igualmente habla aquí de daños a las personas. Esto es importantísimo, ¿no? El tiempo el downtime del edificio, el tiempo que está fuera de servicio, ¿no? El costo inicial del edificio, el costo de reparación y el impacto en gases de efecto invernadero, ¿no? El impacto ecológico que tiene el edificio. Y démonos cuenta de que el Basic Code admite daño, ¿ok? Pero en ningún momento vemos que el Basic Code nos lleva a esta zona de aquí en donde vemos el edificio colapsado. Y esa es otra cosa importantísima. Si nos damos cuenta, los únicos colapsos que vemos aquí en este gráfico son estos dos de abajo y aquí encontramos otra cosa fundamental, que es edificios sin retrofit, sin actualización. Edificios que fueron diseñados en los años 50, 60, 70, con una tecnología diferente, con cuestiones que todavía no se sabían, y de eso voy a hablar en un momento, y pues no estamos haciendo nada, los tenemos ahí. Creemos de que van a sobrevivir un terremoto y la garantía es de que muy poco probablemente lo van a recibir, ¿ok? Y que eso nos va a impactar a nivel de pérdidas. Puede ser que tenga un año o más de fuera de servicio y que el costo de reparación sea grande. Entonces, el retrofit es una de las primeras estrategias de resiliencia que les quiero dejar. No hay que pensar de entrada en las obras nuevas, pensemos en las obras que ya tenemos y démonos cuenta que el basic retrofit o el retrofit básico, la única garantía que nos está dando es que el edificio no se va a caer. ¿Ok? Y el daño lo seguimos viendo, ¿no? De hecho, por eso está en color rojo. Y si nos vamos al extremo en la parte superior, vemos de que el mejoramiento del código o la posibilidad de implementar cuestiones adicionales a las normas nos va a mejorar todos los indicadores que tenemos y los sistemas de protección sísmica nos van a mejorar todavía más la cuestión, ¿no? No esperamos pérdidas humanas, esperamos que el impacto en la huella de carbono sea menor. Y imagínense ustedes, ¿verdad? Para todos los que son, a todos los que les gusta, yo también les digo que también me gusta, por supuesto, no es hacerlo de menos, pero todas las iniciativas de edificios verdes, de eficiencia energética, pues está excelente, pero lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el edificio no se caiga. No hay nada más ecológico que el edificio no se caiga, ¿ok? Así es que primero nos ponemos en ese contexto y lo que estamos acostumbrados a ver en literatura más técnica es justamente este tipo de objetivos, ¿no? Que para sismos frecuentes, nuestras estructuras deben permanecer en una condición de operación continua. Es como quizás lo escuchamos más, ¿no? Este es un documento de México, pero para sismos frecuentes es inconcebible de que tengamos daños en operación
o que tengamos una condición en donde simplemente se esté resguardando la vida o protegiendo contra el colapso. Pero en la medida de que los sismos se hacen muy grandes, démonos cuenta de que los objetivos empiezan a cambiar, ¿no? El objetivo básico es este, el objetivo esencial es este, objetivos esenciales para estructuras más importantes, mientras que los aspectos de seguridad crítica, al final de cuentas, nos van a decir que un edificio no hay razón por la que colapse. Ya estamos en la época en donde no podemos permitirnos, o no puede ocurrir que un edificio nos colapse. Así como pasa con algunas enfermedades que ya están erradicadas o ya existen vacunas y la única razón por la cual esa enfermedad se convierte en una cuestión de mortalidad es por no cumplir con los procedimientos médicos, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que pasa con los sismos es que cuando hablamos de sismos frecuentes y ocasionales, que son los que todos nosotros que estamos aquí en esta, o la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado, lo que pasa es de que no suelen ser comparables con los terremotos de diseño. Y se los explico a continuación. Del lado izquierdo tenemos un gráfico, energía liberada por terremotos según su magnitud, eje vertical, la energía en megajoules, y aquí tenemos sismos de magnitud MW 3, 4, 5, 6 hasta 9. Pero hay un pequeño detalle. Esta gráfica que están viendo acá nos juega una trampa tremenda porque si se dan cuenta el eje vertical tenemos 10 a la 3, 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 9, 10 a la 11. Eso está en escala logarítmica. Eso quiere decir de que la diferencia entre la barra número 3 y la barra número 4 aquí está en una escala logarítmica. No podemos verla bien, no podemos comprenderla bien. Y esta que tenemos aquí no pareciera ser una escala lineal y no es lineal. Entonces, la mejor forma de poder comprender qué tanto se despegan los sismos recurrentes de los sismos de diseño es a través de la gráfica de la derecha. Ahí vemos un sismo MW de 3, MW de 4, de 5, de 6 y de 7. Entonces démonos cuenta de que a diferencia de lo que vemos aquí, entre un sismo 5 y un 7 pareciera que hay poca diferencia, pero en realidad muchísimos sismos número 5 caben en un sismo número 7. Entonces, al final, esos sismos que nosotros estamos recurrentemente experimentando y que decimos, no, aquí, este sismo estuvo fuertísimo y el edificio se comportó re bien. ¿Y de cuánto fue? De 5. Pues, la verdad es de que no es un parámetro de comparación a nivel de sismos de diseño. Y ahí es justamente cuando estamos hablando de resiliencia. La misma recurrencia con la que se dan los sismos de magnitudes importantes. En el caso de Guatemala, estamos celebrando 50 años de nuestro último terremoto de gran magnitud, pues resulta que ya mucha gente no tiene ni la menor idea de qué tan bien preparados podríamos estar, y la construcción en cuestión de 50 años ha cambiado radicalmente. Ha sido sumamente diferente, ya ahora hay áreas que no estaban pobladas y ya lo están, tipologías de edificios que antes no estaban, ahora ya están, ¿verdad? Y nosotros seguimos lamentando la pérdida de estructuras de adobe hace 50 años, pero es que eso ya es diferente, ¿no? Así es que para hablar de resiliencia y para entender por qué pasa esto del daño en las estructuras, hay que tener muy claro qué es la ductilidad. ¿Ok? ¿Qué es la ductilidad? Es la tecnología por la que apostaron las normas de diseño sísmico. Ahorita vamos a tratar de darle una repasada a esa cuestión. ¿Y qué significa ductilidad? Esta es una gráfica de esfuerzo de formación del acero, y el acero hasta este punto alcanza su fluencia, perdón, hasta este segundo punto alcanza su fluencia. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Posteriormente, al alcanzar ese punto de fluencia, se sigue estirando muchísimo sin la capacidad de regresar a su tamaño original, ¿no? Es como cuando agarramos una cercha, una pieza de metal, la doblamos, pues ahí la hicimos entrar en fluencia. Ya no va a regresar a su posición original, pero tampoco se ha roto. Y si nos damos cuenta, tiene la capacidad de incrementar su capacidad de carga o su resistencia. Entonces, a esta capacidad que tenemos fuera del esfuerzo de fluencia, es a lo que vamos a llamar ductilidad.
¿ok? Por poner los ejemplos más prácticos que tenemos a la mano, el concreto no tiene esta capacidad. El concreto se rompería cuando llegamos a este punto, clac, se rompe, pero el acero sí logra desarrollar esta propiedad y por eso es de que el acero se vuelve un acompañante tan importante en el concreto reforzado para lograr esa ductilidad. Pero sigamos entendiendo qué rol juega la ductilidad en este juego. Para empezar, entendamos de que la ductilidad apareció a nivel de filosofía de diseño sísmico en los años 60, 70. Por lo pronto quiero quedarme solo con esta fecha. O sea, de los años 70 a de los años 60, 70 tenemos 50 años. No estamos o 60 años, no estamos hablando de una tecnología que dijeran ustedes, sí, es que hace 2000 años. No, 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 no. Esto tiene 70 años de existir, ¿ok? Y 70 años en donde se empezó a implementar las normas y de hecho la resiliencia sísmica, la protección sísmica empezó a aparecer también alrededor de los años 80, 90, ¿ok? Incluso en los 90 se incorporó ya en Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda, ya se incorporó en normativas en los temas de protección sísmica. Pero nosotros todavía estamos muy centrados en la tecnología que tenemos aquí, que es la ductilidad. ¿Y cómo ganamos ductilidad en un edificio? Bueno, creo que lo sabemos muy bien, ¿no? Capítulo 18, al menos de ACI, en donde nos dicen, para alcanzar esa utilidad, que ya vamos a ver de dónde viene y para qué sirve, tenemos que cumplir con ciertas características, ¿no? Zonas de confinamiento que nos permitan garantizar que los nudos de los marcos en concreto reforzados se van a mantener íntegros y que vamos a lograr una mejor disipación de energía, lugares en donde sí podemos realizar traslapes, detalles de refuerzo que nos van a permitir conseguir esa utilidad, pues la utilidad ya sabemos cómo conseguirla, ¿no? ¿Y para qué? Pues justamente para que las estructuras se comporten más o menos así. Miren ustedes qué interesante, terremoto en Northridge, California, año 94. Imagínense ustedes si esta columna o estas columnas fueran de concreto, solamente de concreto, sería imposible de que alcancen ese nivel de deformación. Miren, ese nivel de deformación es impresionante, ¿no? ¿Y por qué lo lograron? Justamente por esa ductilidad. Este edificio me parece un excelente ejemplo, aunque colapsó, ¿verdad? No, no es en ese sentido el mejor ejemplo, pero ahí lo que pasó es de que colapsó porque la estructura interior colapsó y se trajo la estructura de fachada, que sí tuvo un comportamiento dúctil excelente, pero el mecanismo de colapso fue ese, no es de que esto colapsara. A diferencia de estas fotos de Turquía, en donde vemos que el nudo, imagínense ustedes, aquí había un nudo vía columna, aquí había un nivel completo que se perdió, ahí está aplastado prácticamente, ¿ok? Miren prácticamente cómo estas columnas no tienen ningún tipo de formación, simplemente se articulan en los nudos y se viene para abajo la estructura, ¿no? Entonces esa ductilidad es la que nos permite lograr el detallado estructural que vimos hace un momento. Pero la ductilidad más allá de lo que estamos hablando es la responsable de que los edificios tengan la apariencia y el costo que conocemos. Si en los años 60 y 70 la decisión a nivel de ingeniería hubiera sido adoptar otra tecnología que no fuera la ductilidad, los edificios serían diferentes, tendrían diferente costo, estaríamos acostumbrados a ver columnas de diferente tamaño, vamos a un lugar donde hay amenaza sísmica y ya sabemos que puedo esperar columnas de 80 por 1 metro, columnas de 1 metro, muros de corte de 80, 60 centímetros de ancho, ¿verdad? Mientras que si vamos a países o a lugares donde no hay amenaza sísmica, podemos ver columnas de 40, 30 centímetros perfectamente y ahí están de pie. Entonces, la ductilidad fue la que, o es mejor dicho, la que domina esas características que tienen los edificios hoy por hoy. ¿Y cómo es que la ductilidad cobra vida en nuestras normas? Voy a tratar de explicarlo muy rápido. Tenemos un registro sísmico, nosotros lo captamos, utilizamos unas herramientas matemáticas para convertirlo en gráficos como los que tenemos aquí, en línea discontinua, ¿ok?
Em, Luego utilizamos otros artilugios matemáticos para convertirlas en una especie de promedio, que es lo que tenemos aquí en línea continua, y eso es lo que conocemos a nivel de normas como espectro de aceleraciones. Las normas me dicen cómo construir esta gráfica, ¿sí? Pero estas gráficas están asumiendo de que el edificio se va a mantener elástico. Y los edificios no se van a mantener elásticos. ¿Por qué? Porque en su momento se determinó de que la ductilidad entrará a jugar un rol importante y nos van a permitir tener edificios más económicos y más y factibles, ¿no? Al final de cuentas. Y que nos permitan tener los edificios que hoy por hoy tenemos al costo que hoy tenemos. Entonces, las normas me permiten que esta línea continua la reduzca un coeficiente para convertirlos en esta línea discontinua. Y esta línea discontinua es lo que me marca la aceleración de diseño. Nosotros diseñamos estructuras con las aceleraciones de esta línea discontinua. Y esa línea discontinua es más pequeña de la línea real o la línea que permitiría que el edificio se mantenga elástico. Eso es lo que hoy por hoy conforma la filosofía de diseño sísmico. No pretendo de que existan edificios elásticos al momento de un terremoto, sino que tengo la posibilidad de lograr un desempeño inelástico, quiere decir dúctil, ¿sí? Entonces ahí tenemos una cosa importante, porque como les digo, los edificios tendrían otro costo si pretenderíamos de que se comporten elásticos. Pero por eso es que cuando les ponía el gráfico y les preguntaba si esos edificios fueron un éxito o un fracaso, son un éxito, porque nosotros permitimos el comportamiento en el rango inelástico en terremotos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo funciona el modelo de energía introducida por el sismo en una estructura? Imagínense ustedes de que el sismo es una lluvia, esa lluvia entra en un sistema en donde tiene un techo, esa agua entra por aquí y se va a repartir, se va a ir cierta cantidad de energía o cierta cantidad de agua a movimiento cinético, energía de movimiento. Otra parte se va a ir a un amortiguamiento viscoso, otra energía de formación y otra a un comportamiento histerético. Pero cuando deja de llover, quiere decir que cuando se acabó el sismo, ya no tengo energía de movimiento, tengo cierta energía almacenada de amortiguamiento viscoso y la mayoría de energía la voy a tener aquí, que es de comportamiento histerético, es decir, comportamiento en el rango no lineal, entrando y saliendo constantemente de ese sistema. Voy a volver a este modelo en un momentito, pero antes otra reflexión importante. Cuando nos ponemos a pensar en el costo de los edificios, generalmente estamos acostumbrados a ver solamente el elemento estructural o la componente estructural del costo del edificio. Este es un paper en donde participó el ingeniero, el doctor Miranda, y habla justamente del desglose de costos en edificios para hoteles, un edificio de oficinas, de hotel y hospital. Y nos damos cuenta que la componente estructural es apenas del 18, 13 y 8%, mientras que lo no estructural y los contenidos resultan siendo muchísimo más costosos. Entonces, estamos utilizando una tecnología que admite el daño para resguardar cosas mucho más costosas que la estructura en sí. ¿Ok? Y aquí hay otra cosa que yo creo que hizo falta introducir en esta gráfica, que es el costo de operación o el costo del cese de la operación. ¿Ok? Puede ser de que tener pérdidas sea costoso, pero hay veces que detener la operación puede ser mucho más costoso. Y eso es otra de las cuestiones que también nos hacen reflexionar si estamos utilizando la tecnología correcta, ¿no? Aeropuerto de Chile, año 2010. El aeropuerto
intacto a nivel estructural. Bueno, hubo un par de colapsos parciales, pero la estructura principal me parece que quedó intacta. Pero imagínense ustedes, la ingeniería chilena, que es una ingeniería de muy alta calidad, pues todo el cielo falso tirado, finalmente el aeropuerto estuvo fuera de operación porque se cayó todo el cielo falso. ¿Verdad? Eso es lo que finalmente no está claro. TEC de Monterrey, edificios del TEC de Monterrey, hubo un colapso aquí, hubo pérdida de vidas, daño en fachadas en la sede del TEC de Monterrey y sobre todo la pérdida de la operación, una universidad muy costosa, de acuerdo a lo que me contaban, había mucha molestia porque los estudiantes estuvieron atendiendo sus cursos en carpas durante un tiempo, ¿no? O en estructuras provisionales. Em, Cuestiones a nivel de patrimonio también son bien importantes, ¿no? A nivel de patrimonio, si queremos resguardar las estructuras patrimoniales, la mejor forma de hacerlo es intervenirlas con resiliencia, ¿sí? El tema de no tocarlas creo que es una cuestión pues muy paliativa, que no va a funcionar. Y luego voy a pasar un par de diapositivas rápido porque en realidad ya el tiempo se nos está terminando, por lo menos para mí se va muy rápido, y empecemos a hablar de cuestiones de cómo podemos atender la resiliencia sísmica, ¿no? El primer caso, y que es el más fácil de decirles a todos y que me lo van a entender, es el aislamiento sísmico. Desacoplar el edificio de la base y lo que estamos haciendo en el modelo de energía que les decía anteriormente es sencillamente cerrar el techo. Si cerramos el techo, la energía ya no entra al sistema, ya no hay energía de movimiento, de amortiguamiento, de formación y comportamiento histerético. Bueno, esto es un símil, por supuesto, porque cuando hablamos de aislamiento, también el amortiguamiento suele jugar un rol importante, ¿no? Pero fuera de eso, pues la primera tecnología para responder a esas demandas sísmicas es quitar el sismo, prácticamente. Y eso lo podemos hacer a través de el aislamiento. Otro, aquí haciendo uso y promoción de los buenos amigos de Dampo, la disipación, ¿no? Este es una riostra de pandeo restringido y a mí me gusta mostrar este gráfico, todos los créditos para Dambo, y es que tenemos un gráfico de desplazamiento a lo largo del tiempo con disipadores y sin disipadores. Y dense cuenta el cambio tan radical en el comportamiento del movimiento cuando se incorporan disipadores. Y estos no son disipadores viscosos, son BRBs, son riostras de pandeo restringido, son elementos de concreto con un encamisamiento de madera y núcleo de metal, perdón, y núcleo de metal. Es decir, no es un amortiguador como el que estamos acostumbrados a ver en los edificios de Taiwán, ni mucho menos, ¿no? Pero dense cuenta de que primero reducimos muchísimo el desplazamiento máximo del edificio, pero para mí eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que dense cuenta todas las incursiones repetitivas en el rango postelástico que puede tener una estructura durante un terremoto, porque no es una vez, no es en una ocasión, es un fenómeno que se repite y a veces suele durar un tiempo prolongado. Entonces, no solo es el desplazamiento máximo que se evitó, sino es todo el movimiento que se evitó en rangos en donde pueden provocar daño o pueden provocar comportamiento postelástico. Entonces aquí tenemos otra cuestión que me parece fantástica y que de verdad ojalá nos lo pongamos de acuerdo para mejorar nuestra capacidad de transmitir esta información a otras disciplinas, ¿no? Pero miren ustedes, qué interesante, aquí tengo muchísimas fotos, no se imaginen ustedes cuántas, de Turquía, de estructuras de pequeño tamaño, con una patología que todos conocemos muy bien y es planta baja débil. Cuando esa planta baja le quitamos muros porque queremos espacios amplios, le quitamos rigidez y provocamos esas plantas bajas débiles que tanto nos encantan a todos, ¿verdad? Porque justamente vayan y vean los edificios, hasta cuando van en carreteras se dan cuenta que los mismos negocios o las mismas casas ponen un negocio en el primer nivel, es una ferretería, entonces quitemos todas las paredes para que todos los clientes puedan venir y puedan moverse
o es el primer, quiero estacionamientos, quito muros y esta patología o este sistema es muy clásico, ¿no? Muy común. Entonces, se pueden proyectar estructuras resilientes sin sistemas de protección sísmica. ¿Y cómo? Primero, proyectando estructuras sin condiciones como irregularidades en elevación y planta. Las normas nos dicen cada vez de que tengo una regularidad o tengo torsión, y también abarcando el segundo punto, lo que pasa es de que esa ductilidad que yo espero que tenga el edificio no se va a desarrollar apropiadamente porque van a haber elementos que empiecen a degradarse mucho más rápido que otros. Entonces, puedo provocar ese tipo de vulnerabilidades y puedo facilitar o mejorar el desempeño de la estructura evitando ese tipo de cuestiones. Ahí la arquitectura tiene mucho que ver. Utilizando procedimientos de cálculo más avanzados a los prescriptivos, porque nuevamente la norma me dice, para determinadas estructuras se requiere un análisis dinámico, modal espectral, pero yo puedo implementar algunos otros procedimientos más avanzados que me van a permitir hacer un diseño, una ingeniería por desempeño y quizás lograr una operación inmediata o una ocupación inmediata, perdón, cuando lo que me podría pedir la norma es una seguridad de vida. O sea, el desempeño yo lo puedo mejorar. Y aquí viene una idea que más adelante voy a decir en unos pocos segundos, y es que al final recordemos que las normas son lo mínimo, no son un lujo, son lo mínimo de lo mínimo, ¿ok? Otro, implementar los sistemas de cerramiento, división, MEP, que no sufran daños por desplazamientos extremos. Lo no estructural es lo primero que se va a ir siempre, entonces eso también se puede mejorar a nivel de resiliencia. Incrementando la capacidad de los elementos críticos para reducir el daño, nuevamente, las normas son lo mínimo, yo puedo colocar un poco más, ¿no? Y controlando las derivas de entrepiso o las distorsiones, si hay alguien de México por acá, o drifts, ¿verdad? Para los Estados Unidos, en inglés, y es justamente ese desplazamiento que es el que provoca el daño. Es decir, hay también algunas ideas para mejorar el desempeño de edificios a nivel de resiliencia, además que la protección sísmica, que es lo más eficaz, ¿no? Por así decirlo. Entonces no perdamos de vista de que las normas están hechas para garantizar el mínimo de seguridad estructural y que son el piso, no son el techo y no son un lujo. Para ser entonces respetuoso del tiempo, aunque siento que me ha tocado correr mucho, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si les agradezco mucho su atención, ahí tienen mi contacto. Eh, Así es que, Xiomara, adelante, usted me dice si hay dudas o ya se nos acabó el tiempo. Enrique, muchas gracias. Muy interesante la presentación. em, una masterclass de introducción a la ingeniería sísmica y al diseño, y con estos ejemplos que, como bien comenta usted, en varias fotografías, puede ser en cualquiera de nuestros países, ¿verdad? Así que em, tenemos todavía unos minutitos, 5 minutitos, de hecho. Em, y muchas gracias pues a todos por su atención. Em, más que preguntas, yo quisiera como resaltar este comentario que hacía usted al inicio sobre el tema de sostenibilidad. Y es que de hecho creo que para nosotros los ingenieros no hay sostenibilidad sin durabilidad, ¿verdad? Y en eso pues coincido con lo que usted comenta. O sea, es muy importante el tema de los edificios verdes, estas iniciativas también de cómo reducir emisiones, em, pero más allá de eso, si no hay durabilidad y sobre todo en las estructuras de concreto, pues no podemos hablar de sostenibilidad. Entonces, eh, creo que es importante resaltar esos conceptos y entenderlos con una perspectiva bastante amplia desde la seguridad estructural. Em, yo pues quisiera como que resaltara un poquito, sobre todo que hablamos del tema de Turquía. em,
qué tan similares estamos nosotros en Guatemala, para no hablar de otros países, em, en ese riesgo que corremos de colapsos de estructuras existentes, sobre todo cuando vemos que pues es, inició entre los 60 y los 70 la incorporación del diseño pues con ductilidad y en nuestro caso, que una referencia importante es ese terremoto justo del 76, o sea, y acá pues voy a hacer mención del comentario que siempre hace el doctor Monzón, que para pues quienes no lo ubican es un referente muy importante en Guatemala, y ese concepto que tenemos de, no, pues el edificio aguantó el 76, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son como sus comentarios en relación a nuestras estructuras existentes y ese riesgo que tenemos en un próximo evento sísmico de gran impacto? Ok, ok. A ver, hay cosas que yo reconozco de nuestra cultura latinoamericana que son de mucho valor, por ejemplo, y lo hago por los colegas con los que tengo la oportunidad de compartir, por a los profesionales que sigo o en redes sociales o los videos que he visto en YouTube acerca de esto. Y nosotros tenemos una mucho mejor concepción de la calidad y del control de materiales en América Latina con respecto a lo que vi allá en Turquía. Es decir, el concreto con agregado apropiado, correctamente colocado, el refuerzo igualmente correctamente colocado, es algo que yo creo que estamos mejor a como está la zona de Turquía que vimos, ¿verdad? Aunque recordemos que Turquía es un país gigantesco, fuimos a una zona cercana a Siria. No es la zona más desarrollada, pero tampoco es una zona subdesarrollada, finalmente es Europa. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es respecto a cómo estamos en Guatemala en materia de lo que ocurrió en Turquía. Yo creo que en cuanto al material se refiere, estamos muy bien, ¿verdad? Ahora, en Turquía hubo una cuestión que es importante y es que siempre hago el símil con el caso de las plantas de tratamiento en Guatemala, ¿verdad? De que nosotros tenemos un rezago importante en la entrada de una ley de tratamiento de aguas y se posterga, se posterga, se posterga, se posterga y así llevamos no sé cuántos años. Y en Turquía pasó lo mismo con la entrada en vigencia de las normas actualizadas. Se postergó, se postergó, se pusieron multas muy razonables, se postergó y llegó el terremoto. Entonces había muchas estructuras que no estaban preparadas porque no se les estaba exigiendo lo suficiente para poner en práctica el código. Entonces yo creo que ese fenómeno también de que las cuestiones políticas y regulatorias tienen una influencia importante, hay que tenerla presente, ¿verdad? Y a nivel de edificios, yo creo que, a ver, tengo conocimiento de algunos edificios que se han revisado recientemente, que fueron proyectados en los años 50 para adelante. Y el resultado es de que no estaban tan mal, ¿verdad? Porque finalmente ya existían o ya se pusieron en práctica algunas cuestiones muy claras cuanto a ductilidad y diseño sísmico se refieren. Y yo creo que podríamos no estar tan mal. De hecho, a mí me preocupan más estructuras modernas, ¿verdad? Con sistemas que no se tiene certeza o certidumbre de cuál va a ser su desempeño a la hora de un terremoto, ¿verdad? Entonces yo creo que al final no hay, lo que podríamos tener cada uno es una percepción, ¿verdad? De cómo estamos. Y claramente el crecimiento acelerado de esta época imprime una condición diferente, ¿verdad? Antes, con profesionales más dedicados a los proyectos, creo que se pudieron haber logrado mejor, aunque eso sí, no podemos esperar que no haya daños, los edificios se van a dañar, pero la expectativa es de que no existan colapsos, ¿verdad? Yo le apostaría a edificios que no colapsan. Pero
pero ahí sí que el sismo será el que nos dé la pauta, ¿verdad? Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Em, nos da tiempo para una pregunta y es específicamente sobre el caso de Turquía. Si nos pudiera comentar, em, pues, la patología estructural principal de lo que usted pudo ver durante su visita. Ok. Bueno, miren, en estructuras bajas, planta baja débil. Mm, Y de hecho, lo que pasa es de que las estructuras pequeñas, como son muy rígidas, la planta baja débil era muy evidente porque el resto del edificio estaba completo, ¿verdad? Entonces mm, eran edificios de cuatro plantas, tres plantas, la primera planta completamente destruida, pero las otras tres estaban ahí. Entonces ahí se lograba ver mucho, a diferencia de los edificios, que un colapso de la primera planta generalmente es una caída definitiva, ¿verdad? No se mm, logra sostener el edificio solito. Pero yo les diría que de los problemas más graves que vi fue planta baja débil, ¿verdad? Eh, mm, y también Perdón, y también vimos muchos edificios con una muy mala calidad de concreto, ¿verdad? Concreto segregado, concreto con piedra, con agregado grueso de canto rodado, unas piedritas preciosas, pero que uno las podía quitar con los dedos de los elementos que mirábamos en el suelo, ¿verdad? Así es que, y sí, unas fallas de diseño sísmico tremendas, ¿verdad? Mirábamos zonas que deberían estar confinadas, en donde todo el recubrimiento cayó. Mirábamos que los estribos estaban separados, los ganchos estaban mal hechos, ganchos de 90 grados, mm. cosas que sabemos que tenemos que hacer. Lo mirábamos mucho en Turquía. Como el sistema constructivo, ¿verdad? Sí, sí, ahí va un poco de todo, ¿verdad? Material, falta de Sí, supervisión. material. Ujú. Ya. De acuerdo. Bueno, respetando el tiempo de todos, pues no tenemos más espacio para responder preguntas en vivo, pero pues con gusto las podemos responder vía correo electrónico con el apoyo del ingeniero Enrique. Em, Sin más, pues vamos a ir finalizando la sesión. Les quiero comentar que pues con la autorización del ingeniero, esta conferencia va a estar disponible a través de YouTube em, la próxima semana en nuestro canal para quienes no se pudieron unir o para quienes deseen volver a revisar la presentación. Em, con esto damos el cierre a la conferencia. Gracias, Enrique, nuevamente por compartir con nosotros sus conocimientos. Es muy valioso pues, para nosotros como organizadores dar inicio a una serie pues, con un experto eh, em, de nacional pues con todos esos conocimientos que usted nos transmite, podríamos haber hecho más larga la conferencia, yo sé que hay mucho más que decir, pero espero que nos podamos ver en otro espacio y nuevamente muchas gracias. Al contrario, usted, Eh, gracias. Qué gusto. Un gran saludo. y despedimos a todos los participantes que se quedaron y han estado desde el inicio, así que nadie se ha retirado. Yo creo que todos estamos a la expectativa de seguir, pero pues también sabemos que hay más compromisos en el día y muchas gracias a todos por unirse y hacer este espacio. Hasta luego. Gran saludo, hasta luego.